Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí vamos a demostrar un poco de las tres leyes de los gases, la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles, para lo cual vamos a hacer algunos experimentos caseros que nos van a ayudar un poco a comprender la temática de lo que serían las variables de presión, volumen y temperatura, que prácticamente van a jugar entre sí, viéndonos que en algunos casos es directamente proporcional y en otros casos es a la inversa. Vamos a ver cada uno de los postulados. Bien, la ley de Boyle-Mariotte nos indicaba que a una temperatura constante teníamos una presión que era inversamente proporcional al volumen. Esto quiere decir que mientras la presión ascendía, el volumen iba a descender y viceversa, si la presión disminuía, el volumen del gas iba a incrementarse. Bien, para este experimento de ley de Boyle vamos a necesitar una botella y un pequeño globo. Boyle nos decía que si la temperatura era constante, lo único que va a cambiar va a ser el volumen y la presión ejercida. Es decir, la temperatura siempre es constante aquí en la botella, pero dentro de la botella tenemos el gas. Tenemos el gas en forma de aire. Nosotros al hacer una presión en la botella, vamos a hacer que ese gas salga disparado por el pico y de esa manera el globo se vaya inflando. Es decir, el volumen se está perdiendo. Pero nosotros al hacer una presión negativa, o sea, al soltar la botella, el volumen regresa o el volumen, digamos, se recupera. Entonces vemos que la rotación o la dirección del volumen es inversamente proporcional a la presión que estamos ejerciendo sobre él. Para el experimento de Boyle lo que vamos a necesitar será una jeringa, un trozo de malvavisco y lo que haríamos sería prácticamente presionar el émbolo haciendo una presión positiva y tapando el agujero de salida. De esta manera la presión haría que el volumen en este caso disminuiría y de esa manera vamos a demostrar la teoría de Boyle. Bien, para este último experimento vamos a necesitar una botella cortada por la base, un globo adherido al pico de la misma y un recipiente con agua. Veremos que la temperatura en este caso va a seguir siendo constante. Entonces la interacción va a ser presión con volumen. Es decir, nosotros al sumergir la botella de esta manera sobre nuestro recipiente, vamos a hacer que ejerza una presión de abajo hacia arriba, de tal manera que el gas que se encuentra dentro de la botella sea impulsado y entonces el globo se vea inflado. Viceversa, la presión negativa va a hacer que el gas retorne nuevamente a la botella. Veamos cómo resulta. ¿Ve cómo va inflando el globo de a poco? Excelente. Toma una forma de una presión inversamente proporcional con el volumen contenido en el gas. Vamos a ver al hacer presión negativa. De esta manera se comprueba la ley de Boyle en todos los experimentos. Por su parte, la ley de Gay-Lussac era un postulado que nos indicaba que en un mismo volumen de gas, la presión iba a ser directamente proporcional a la temperatura. Esto quiere decir que si la temperatura pues asciende, la presión también tendría que ascender. Y viceversa, si disminuimos la temperatura, entonces la presión también tendría que disminuir. Aquí vemos el efecto del calor en este postulado. Bien, este es un experimento que tratará de demostrar la ley de Gay-Lussac, quien mencionaba que si nosotros manteníamos un volumen constante, entonces la presión iba a ser directamente proporcional a la temperatura, para lo cual vamos a necesitar una vela, un poco de agua tinta y un vaso, ¿no? Vamos a vertir el agua en el plato que contiene la vela y demostraremos que la presión ejercida va a desplazar el gas que se encuentra dentro de este vaso. ¿Cómo? Vamos a colocarlo boca abajo y verá usted cómo el agua empieza a ascender a medida que la vela se empieza a apagar. Quiere decir que a mayor temperatura la presión que ejerce el agua que está en la base va a empujar el gas que se encuentra dentro del vaso hacia su exterior. Para mostrar nuevamente este postulado necesitaremos un globo, una botella y una olla. Para demostrar la teoría de Gay-Lussac
decíamos que la temperatura era directamente proporcional a la presión. Por ende, en teoría, si nosotros sumergimos la botella dentro del agua caliente, la presión interna debería hacer que el globo se infle. Y vemos de esa manera cómo el globo poco a poco empieza a inflarse, producto de la presión que está ejerciendo el calor al interior de la botella. De esta manera queda demostrado nuestro propostulado. Por último, ¿qué nos decía Charles? El postulado de Charles nos decía que si sometemos a un gas a una presión constante, entonces el volumen de este gas sería directamente proporcional a la temperatura. Es decir, que si a este gas nosotros le aumentábamos la temperatura, el volumen también tendría que ascender, y viceversa, si le reducíamos la temperatura, también disminuiría. Bien, ¿qué acaba de pasar? Teníamos en una olla un poco de agua hirviendo. En ese sentido, dentro de la olla también había un volumen de gas que estaba atrapado. A medida que la temperatura iba ascendiendo, también había una presión interna que ejercía justamente una presión directa sobre la tapa. Es decir, a medida que la llama iba ascendiendo, la temperatura iba subiendo hasta 100 grados Celsius y un poco más. Eso hacía que la presión interna haga que la olla pues tenga, digamos, ese vaivén en cuanto a la tapa, ¿no? Es algo normal que obviamente sucede en todas las casas y es algo muy común de ver en toda la cocina. Bien, en este experimento contamos con agua caliente y agua fría. Contamos también con dos globos medidos de manera similar. Miden 9 centímetros, ¿no? Aproximadamente 9 centímetros miden en su diámetro. Y lo que vamos a hacer va a ser sumergir uno de ellos en el agua fría y el otro en el agua caliente. Debería de notarse que en el agua caliente el incremento al volumen se va a ver reflejado. A diferencia del agua fría, el volumen se vería reducido. Vamos a ver cómo nos va en el experimento. Utilizamos la pinza para colocar el globo en el agua caliente y el otro simplemente utilizamos la mano. Bien, rápidamente vamos a hacer la medición. Aproximadamente este globo está midiendo ahora 10 centímetros, que es lo que mide el total de nuestra regla. Y este globo por su parte ha tenido una ligera baja en el volumen, ya que decíamos que medía 9 al inicio, ahora está midiendo aproximadamente 8,3, 8,5. Entonces queda comprobado que la temperatura fría hace que la presión del gas, digamos, se reduzca, ¿no? En ese sentido, el volumen también se va a ver reducido. A diferencia de esto, en que la temperatura caliente proporciona mayor presión, en lo que hace que el globo se infle. Con este experimento vamos a necesitar un huevo y la acción de microondas para que genere calor y de esa manera también la presión aumente. Como ven, esta fue la acción justamente de la temperatura que hizo que la presión interna también aumentara.